Hola, yo soy Jim Rojas y soy creadora, directora y actriz en este proyecto. Hola, yo soy Cristian Loya, soy productor, director de foto y editor del Mágico Mundo de Sunny. Mi nombre es Fer Martínez, soy vestuarista de ambas temporadas de Sony Money y soy también co-guionista del especial de Navidad y los primeros 2 capítulos de la segunda temporada. Hola, soy Arturo Sánchez, soy parte del equipo que les trajo a ustedes el mágico mundo de Sunimune. Hola, yo soy Saori. Pues nosotros estudiamos cine y producción audiovisual y yo tenía ganas de hacer un proyecto que no tuviera nada que ver con la universidad, que fuera como un proyecto propio. Entonces le dije a Cristian, que es mi mejor amigo, de que, oye, voy a pensar algo para tener un proyecto nosotros, te aviso cuando tenga algo y pues nada, me puse como a investigar varias cosas de temas que me gustaban y pues un día salió, no salió exactamente como ya el producto final, iba a ser un poquito diferente la serie. Tenía que ver con lo mismo de esa estética como infantil, pero al final de cuentas no iba a terminar siendo como apto para niños. Esa idea fue desde un inicio y ya lo demás fue cambiando un poquito con el tiempo. Entonces llegué con esa idea y con el personaje principal. Le dije a Cristian, oye, tengo esto, ¿qué opinas? Y pues él me dijo, no, está muy padre y sí hay que hacerlo. Pues empezamos a tener este tipo de reuniones donde pues decíamos de que pues iba a ser como un programa infantil, qué tipo de temáticas se veían, ¿no? En este tipo de programas. Y, y todo empezó así, pues como algo muy Happy Tree Friends, así de historias como random, ¿no? Y luego, pues ella ya un día me dijo de que, ¿sabes qué? Como que me gustaría darle este trasfondo al personaje. Y pronto, y pues días después ya llegó con esta backstory, ¿no? Que tiene Susana Montoya. Y, y pues así fue como poco a poco fuimos creando, pues, tomando en cuenta, pues, lo que ella le había escrito al personaje y sin abandonar como que este concepto, ¿no? De programa infantil. Y ya fue cuando llegamos con la primera temporada, ¿no? Jimena y Cristian pues llegaron como con todo el grupo y nos dijeron así que banda tenemos como esta idea, nos comentaron, pues nos preguntaron si queríamos ayudar, pues todos dijimos que sí, ¿no? Porque todos teníamos como estas ganas como de hacer algo fuera como de lo académico, nada más como por el gusto de hacerlo. A mí llegaron como directamente a preguntarme si quería hacer vestuario, dije que sí, aunque para mí se sale un poquito como mi zona de confort porque casi siempre en los proyectos que son de la escuela estaba como más en los lados de producción, a veces sí en arte, pero no tanto. Entonces como que sí fue, no fue difícil, pero sí fue algo diferente, fue un reto diferente encargarme de lo que era el vestuario. Después de un tiempo nos organizamos para tener una pequeña reunión y podernos organizar entre todos. Y ahí fue en donde ya nos presentaron bien el proyecto con diapositivas y la idea, la imagen, pues las referencias que tenían. Y a mí fue que me preguntaron si quería hacer el arte y pues les dije que sí. Todos nos entusiasmamos y nos emocionaba la idea de hacer algo aparte de la universidad. Suena exagerado, pero era algo pasional, ¿no? No lo hacíamos buscando una calificación o pasar una materia, lo hacíamos porque queríamos, teníamos más o menos los recursos para hacerlo y eh, más importante, creo que teníamos el apoyo entre nosotros para sacarlo adelante y eso nos llenó de motivación. Pues con Cristian me puse a escribir los guiones de los capítulos. Primero escribimos 3 episodios, que son los primeros de la primera temporada. Estuvimos pensando como varios temas de qué se podían tratar, como temáticas pues infantiles y eso, y ya salió pues el primer día de escuelas, el aprender el abecedario, fuimos a los doctores y esas cosas. Jim llegó, me mandó así como ella ya tenía una idea súper clara de lo que quería para el vestuario, como el original, me enseñó como el boceto. Entonces, en eso yo no tuve como tanto participación, más que nada fue como, a ver, o sea, qué tela, cómo lo hacemos, cómo lo logramos, los elementos que faltan. Como en arte hay mucho, en arte todo es como de cartón, digamos, entonces también en vestuario intentamos que con los accesorios se notara eso, con el gorrito y todos los accesorios que usa como aparte, como por cada capítulo, por la temática.
Pero pues sí, yo creo que al inicio fue eso, fue como emoción de hacer algo nuevo que nunca habíamos intentado hacer y también mi puesto, pues que nunca había tomado ese puesto yo. La verdad me gusta mucho hacer el arte, como que en muchos de los proyectos que habíamos hecho anteriormente para la uni había sido lo mismo, pero nunca había sido tan elaborado. Entonces, cuando me dijeron, y ya después de haber leído los guiones, sí me preocupé un poquito, porque dije, ¿cómo voy a hacer esto? Porque pues nunca lo había hecho, siempre había sido como hacer la escenografía con cosas ya existentes, de que se vea bonito y ya, y esto ya era hacerlo todo desde cero completamente. Entonces eso sí me conflictuó un poco, pero me gustó mucho la idea de hacer algo completamente desde cero y ya fue que yo hice los bocetos, se los mostré a Jimena y ya me dijo, no, pues sí, o sabes qué, muévela aquí, cámbiala allá. Ver las ideas que llegaban y cómo resolver todo este tipo de asuntos, ¿no? El primero obviamente fue pues el recaudar el dinero para poder producir todas estas ideas que teníamos, porque justamente es mucho más fácil decirlo y escribirlo que pues ya montarlo y editar y grabar y todo este trip. Realizamos una rifa de un pastel para juntar el dinero y pues así fue, de que ir buscando, o sea, acompañamos a nuestra directora de arte, Saori, a ver pues los diferentes precios, ¿no? En pinturas, las cajas que en tiendas íbamos y decíamos, ay, nos pueden regalar estas cajas o cómo conseguirlas, ¿no? Pues se van a dar cuenta que todo está hecho con cartón y pintado a mano y pues eso realmente lo hicimos entre todos. Todos me ayudaron a pintar, a cortar, a armar. Todas las escenografías están hechas literalmente con sangre, sudor y lágrimas. Ya así como por capítulo, ¿no? Que cada tienen temáticas, ahí sí ya empezó un poquito mi batalla, y sí fue más como, a ver qué se te ocurre que puede tener en el de enfermeras, en el de objeto pastel, por ejemplo, o sea, qué hacerle el gorrito de chef, que en el de enfermeras fue intentar conseguir un traje así de enfermera como real para que se viera chido, azul, o sea, como todas estas cositas. En el de escuelita le pusimos una corbatita como de papel. Al momento de producción, pues la verdad es que el primer capítulo fue el capítulo como más difícil de grabar porque pues era nuestra primera vez haciendo este proyecto. Entonces, tanto a mí como actriz y directora fue bastante difícil. Y yo creo que para todos en general porque era como un caos un poquito. Entonces, pues nada, intentamos como que saliera lo más rápido posible, pero realmente nos tardamos un montón. Les dura como 4 minutos el capítulo y lo grabamos como en 4 o 5 horas. Fue curioso, igual que Pre, fue la primera vez para mucha gente como asumiendo puestos importantes y desarrollándolos por completo, y sí, fue muy interesante ver cómo se desenvolvió todo. Fue un poco caótico, pero fue igualmente divertido. El primer capítulo sí fue un poquito difícil, porque no sabía cómo acomodar nada, no tenía noción de muchas cosas, la verdad. Aunque ya había visitado la casa de Jimena, es diferente pues ver una pared simplemente limpia, sin ningún adorno o algo relacionado para el proyecto, allá tener las dimensiones para lo que tiene que caber ahí. Entonces eso fue un poquito complicado al principio, pero ya después del primer capítulo ya fue increíble. Ya fue todo más fácil. Mi capítulo favorito de la primera temporada es Objeto Pastel. Objeto Pastel porque, no sé, a mí se me ocurrió, como estaba de moda Objeto Pastel, yo dije, estaría increíble, ¿no? Hacer uno de esos y que al final me cortara el brazo o algo así. Y luego me apuñalara, está increíble. Yo creo que ese es mi capítulo favorito, aunque yo sufrí mucho en ese capítulo, la verdad. Cuando me estaban haciendo el maquillaje de la carne falsa, sufrí mucho porque tenía que estar con el brazo extendido y no lo podía poner en ningún lado para que no se chorreara la sangre. Entonces lo tenía que tener como sostenido y la pasé horrible. Pero igual el té como producto yo creo que es mi capítulo favorito de la primera temporada. Mi capítulo favorito sin duda sería el segundo, el de Juguemos a los Doctores. Y sí, o sea, porque siento que fue algo pasó en ese capítulo que, pues, tanto la historia como, como los efectos que pudimos lograr, aunque sean un poco amateurs, de que, pues,
quedamos convencidos y nos gustó desde un inicio, porque pues justamente jugaba con toda esta estética y esta ficción que pudimos armar, entonces siento que ese sería mi favorito de la primera temporada. De la primera temporada, mi capítulo favorito, yo creo que es el primero. En vestuario me gusta mucho cómo se ve en el capítulo enfermera, porque siento que sí se ve como diferente, pero yo creo que en general primero fue el de la cocina, que es mi capítulo favorito, porque pues son muchas cosas. Entonces yo decía, no, pues no va a caber o va a ser demasiado grande y no se va a ver. Y luego también tenía pues el límite de la tela rosa que usábamos, porque era lo que se veía de nuestro fondo. Si hablamos por temporadas, la primera es Juguemos a los Doctores. Creo que es una muy buena demostración de lo que es el programa, su concepto. Sé que Jim, como en todos los capítulos, sufrió mucho para grabarlo y llevarlo a cabo, pero fue muy bueno. Creo que los efectos, el concepto estaba increíble. Es el que más me gusta revisitar. Pues yo creo que fue un poco difícil porque, pues, o sea, tenía que estar poniendo mucha atención también a qué era lo que se grababa, para darme cuenta si lo estaba haciendo bien o no. Pero igual creo que era mucho más complicado ya al momento de grabar las voces, porque las voces se graban en post, no se fueron grabadas ahí mismo. Yo creo que para mí fue mucho más difícil como hacer la voz en postproducción que ya al momento de actuar. Eso creo que un poquito más fluido me salió, ya que yo he actuado en otras ocasiones, no mucho, no soy actriz profesional. Sin embargo, ya había tenido un poco de experiencia, entonces como por eso siento yo que no me preocupé tanto, pero igual creo que fue una decisión acertada que yo fuera la actriz para hacer Sunimuni, porque ya ahorita veo el proyecto y no me imagino a otra persona actuando como Sunimuni. Pues fue como pues ya poder ver, ¿no? Ahora sí en vida lo que pues grabamos días atrás y pues lo que plasmamos en los guiones. Entonces fue muy... Sí, pues obviamente pues hay detallitos y así de que mientras vas editando dices de que, ay, siento que voy a moverle esto, y más yo que soy como un poquito perfeccionista en ese tipo de cosas. Pero sí, el verlo ya finalizado fue sorprendente, porque justo, o sea, es como que estar viendo de que bestia, o sea, esto lo pudimos hacer entre nosotros, que Jimmy había dado la oportunidad de, pues, de poder musicalizar con poquitas cositas, pero se dio muy, sí, fue algo muy, muy chido. Ok, la primera temporada fue como al aire, como no sabíamos qué esperar, no sabíamos si la gente le iba a ver, no sabíamos si a la gente le iba a gustar ni nada. Un poquito así como pues nosotros lo sacamos y a ver qué pasa. Entonces ya cuando la gente lo empezó a ver y recibimos como buenos comentarios, también obviamente recibimos como consejos de gente, como para que nos saliera mejor. Y luego decidimos hacer otro capítulo, el especial navideño. Ese capítulo lo grabamos con 800 pesos y también es uno de los capítulos que más me encantan. En ese capítulo intentamos que saliera un poco más la historia como detrás de Sunimuni. Entonces, ese capítulo es como un parteaguas de donde nos podemos dar cuenta realmente cuál es la verdadera historia de la serie, ¿no? Y en el de Navidad, pues en el de Navidad ahí sí fue como, ¿qué le podremos hacer pues para que sea como era el primer especial que hacíamos también, o sea, ¿qué le podremos cambiar? Y ahí fue cuando le dije a Jim de que, ¿qué tal si el gorrito de Sunimuni se lo hacemos pero como de Santa? Y que va, está bien, y luego y de que, ay, ¿qué tal si el cuello del payaso se lo cambiamos por bufanda y también las como muñequeras se las cambiamos así como por cosas invernales? Entonces ya en los vestuarios como en los accesorios ahí sí fue más como que ambas como de qué tal si hacemos esto, qué tal si le ponemos esto como para añadir como al look. Pues la verdad muy contenta, o sea, cuando salió me gustó mucho cómo se veía mi trabajo, cómo se veía el trabajo de todos en general, obviamente también. Creo que sí es un proyecto como que era muy cohesivo, se veía muy bien junto ya el trabajo de cada quien. Siento que este proyecto, más que nada la primera temporada, porque fue como inició todo, nos unió mucho como amigos. O sea, como que ya nos llevábamos bastante bien, pero, pero el trabajar fuera de la escuela hizo que viéramos más cómo trabajamos,
fuera, ya como de una manera más profesional y ya no como estudiantes. Siento que ahí ya sabemos como cuáles son las fortalezas y en qué fallan algunos y qué les hace falta. Siento que, siento que eso nos ayudó mucho como a conocernos más un poco. La segunda temporada. Aquí, pues justamente fue el parteaguas, el especial de Navidad, que Jim me había mencionado que, ay, ¿sabes qué? Me quedé con ganas de hacer un especial de Halloween. Obviamente, pues para las fechas que pues ya habíamos terminado, ¿no? De subir todos los capítulos, pues ya había pasado Halloween. Entonces le dije, pues podemos hacer uno de Navidad, ahorita que ya se acercan más las fechas, y pues el especial de Halloween, pues lo podemos dejar para una segunda temporada. Todo quedó como en risas, hasta que justamente después de diferentes pláticas, ya fue como, oye, ¿sabes qué? Sí quiero aventarme a hacer la segunda temporada. Y ya me preguntó, pues, ¿jalas? Y yo, obvio. Pues para la segunda temporada yo no estaba al principio segura de hacer una segunda temporada porque yo sentía que pues debíamos como ya dejar pasar este proyecto y como sacar otro diferente, pero la verdad es que me ganaron las ganas de querer hacer una segunda temporada y le dije, ¿sabes qué, Cristian? Nos vamos a hacer una segunda temporada. Entonces ya luego le dijimos a todos y nuestra compañera Fer le encargué uno de los guiones, bueno, 2 guiones de la segunda temporada, que son los 2 primeros capítulos, porque ella, como su especialidad es el guión, entonces ya ella escribió los 2 primeros capítulos de la temporada con mi ayuda por ser directora. Y ya el capítulo de Halloween se lo encargué a Christian y ya yo fui escritora del capítulo final. Cuando llegaron con las ideas, en la primera temporada nos tocó un poquito que ya las traían como muy desarrolladas, o sea, ya venían como, están estos guiones, hay que hacer esto. Y ya en la segunda temporada, pues Jim llegó como, tengo esta idea, ayúdame a escribirla. Entonces ya ahí, se me hace muy padre escribir pues esto como de coescribir, aunque Jim siempre ya me dice como los puntos como una escaleta, ¿no? De que quiero que pase esto, 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 de todas formas creo que siempre le termino, o sea, no le cambio lo que ella me dice, pero le termino metiendo como cosas de mi parte y siento que está padre, ¿no? Que también tenemos como este intercambio de que yo le mando, ella me dice, cámbiale esto, cámbiale aquello, pero sí hay como esa libertad de que yo pueda como incluir cosas. Creo que en el de Navidad y en el de manualidades me gusta mucho como meterle estos guiños de que quién es un inmuni, como en el de manualidades, esto de que el narrador le pide que escriba su nombre y ya empieza a escribir como su nombre real y luego es como de que no es así como que, ojo, que no es ella, entonces me gusta como que hacer estas cosas. Cuando me llegaron con la noticia de la segunda temporada, sí fue como muy impresionante, la verdad. Pasó lo mismo que con la primera, cuando leí los guiones, de que se me sigue haciendo un poquito complicado como visualizar en el momento que estoy leyendo los guiones cómo lo voy a hacer, porque ya como ya sé que, pues, cuál es mi chamba, desde el momento en el que lo estoy leyendo es como: "Ay, pero, ¿cómo voy a hacer eso?". Eh, pero sí, me gustó mucho la idea de que hiciéramos una segunda temporada, porque es muy interesante grabar todos juntos y es muy bonito que siguiéramos con este proyecto para poderle dar un final que que cerrara todo el proyecto. Sí, me hizo muy feliz saber que abrió una segunda temporada, porque a pesar de que tenemos la idea de desarrollar más proyectos y de, bueno, no quedarnos estancados o casados con una idea, creo que el concepto de este proyecto sí daba para expandirlo un poco más allá de una primera temporada. Yo estaba entusiasmado, los guiones que hizo Fernanda eran muy buenos, muy divertidos de llevar a cabo. La segunda temporada creo que salió mucho más rápida por lo mismo que ya teníamos experiencia, tanto yo con el papel, yo dirigiendo, Cristian en la cámara y absolutamente todos en sus puestos, ya teníamos un poquito más de experiencia, entonces realmente la producción salió mucho más rápido que la primera temporada, por lo mismo que llegamos como con la viada, ¿no? De cómo era trabajar en este proyecto en específico. Para esta segunda temporada, pues justamente contamos con un presupuesto más reducido. Pues justamente, ¿no? Para la primera temporada fueron
cierta cantidad para solo 3 capítulos, luego nos apoyaron con un cierto presupuesto para el especial de Navidad, y para la tercera temporada pues hicimos 3 capítulos y el especial de Halloween con mucho menos dinero y con menos cantidad de la que teníamos inicialmente. Pero justamente, ¿no? Ese fue el reto, ¿no? De esta temporada. La primera fue como ver cómo hacer que todo esto suceda, y ahora era como hacer que esto suceda, pues, con esas limitaciones que pues no eran muchas, pero pues todo salió muy bien. Fue como un poco el mismo proceso que en la primera temporada, ya teníamos el vestuario original, pero fue, ok, va a haber manualidades, va a haber magos, va a haber cumpleaños, va a haber especial de Halloween, entonces, ¿qué vamos? O sea, ¿qué se va a disfrazar en Halloween? En el de magos, ¿qué va a usar? Yo creo que en el que más le pensé fue en el de manualidades, porque el set era su cuarto, estaba haciendo una manualidad, o sea, yo estaba como, o sea, porque yo cuando hago manualidades, no sé, me pongo una playera así de toda fea, entonces era como, ¿qué le voy a poner para este? Yo fue en el que la pensé un poquito y ya le terminamos, le terminé haciendo el mandil como de plástico, ya todo manchado de pintura y el paliacate, este, y pues creo que en los demás no hubo como, porque el de magos era como muy obvio, o sea, de que pues, de mago, ¿no? Sombrerito, capa. El de Halloween también era como, bueno, va a ser brujita, sombrerito, capa. Y el de cumpleaños, otra vez volvemos a ver un poco el vestuario original, a pesar de, y no, a excepción del gorrito que lo cambiamos. Pero pues creo que en vestuario ya no hubo tanta complicación, como que ya como que ya le había agarrado el rollo a los vestuarios de Sony Mooney. Y pues nada, me gusta mucho esto de combinarla, de que siempre sea amarilla, azulito todo su vestuario. Me gusta mucho andar buscando cosas amarillas y azules que ponerle. Con esta temporada sí fue un poquito más trabajo porque, por ejemplo, en la primera temporada lo que tenía más cosas era pues el de la cocina y el de la escuelita. Fueron como muchas cosas, pero grandes. Y en esta temporada hubo muchas cosas, pero más chiquitas. Por ejemplo, en el de manualidades, que pareciera que no hay tantas cosas, pero sí hay muchas cosas chiquitas. Que igual ya teníamos algunas y otras sí las tuvimos que hacer. Igual en esta temporada todos me ayudaron a pintar, cortar. Esta temporada ya más perfecto, más profesionales, ya no hubo tanta sangre, sudor y lágrimas, pero igual por ahí ando, hay un poco. De los capítulos que yo sentía que iban a ser el más difícil y sigo sintiendo que fue el más difícil, fue el de los magos, porque es algo que desde que leí el capítulo no sabía cómo iba a ser y hasta el momento de la grabación salió, con mucha fe y esfuerzo salió. Hasta ese momento igual, creo que ya estando ahí en el set de grabación, ya al momento de grabar fue como que dije: "Sí va a funcionar, sí va a funcionar". Y pues sí, ahí más o menos, ahí véanlo para que vean cómo es. Fue muy gracioso en el hecho de que pues vernos todo, fue más fácil, o sea, más ágil todo el proceso de grabar, montar, las escenografías y todo esto, pero pues sí, lo único que teníamos en contra de nosotros era el calor, porque los señoritos quisieron grabar en julio, que es en pleno verano aquí en la ciudad de La Paz, encerrados en una habitación con las luces que pues querramos o no, sí generan un poquito de calor. Y sin aire, entonces eso fue como el único terror que tuvimos tanto en la primera y en la segunda temporada, pero pues lo llevamos muy bien, lo pudimos sobrellevar muy bien, y pues nuestra convivencia, ¿no? El ver cómo realizar este efecto que, aunque ya teníamos esta idea, siempre fue de que pues aceptábamos ideas antes de empezar a grabar, porque era como justamente con la piel, ¿no? De que fue este juguete de plastiquito, fue de que, es que, ¿cómo hacemos que se pegue? O cómo hacemos que se parta el brazo jugando así, mientras es una maga, ¿no? Entonces era como, sí, pues el ver estas ideas, ¿no? Y entre todos como ver cómo podíamos resolver ese tipo de problemas. Entonces era como estuvo muy chistoso y sí, pues muy gratificante ya que pudimos ver el resultado final y pues ver las ideas de todos
ahí juntas hasta cierto punto, ¿no? Nuestras aportaciones. Producción de la segunda, increíble, uno de los highlights no solo de mi carrera estudiantil, sino de mi vida. Pues sí, muy seguramente lo recordaré con cariño pasando el tiempo y afortunadamente, pues ahí va a estar, ahí están los capítulos, podemos revisitarlo cuando sea y estoy más que satisfecho con el resultado final. Creo que todos hicimos un trabajo muy bueno, incluso excepcional. Pues la post aquí pues igual justamente fue un poquito más ágil en el aspecto de que pues ya sabíamos, o sea, estéticamente, tanto en color y la forma en que hacemos los cortes y editamos todo esto, pues ya lo habíamos averiguado en la primera temporada. Entonces aquí era más como pues el montaje, ¿no? Que se llevaba un poquito más tiempo, el acomodar las tomas, el escogerlas, que pues tampoco fue, no diría que fue como un gran reto, porque pues justo ya lo habíamos hecho el año pasado con los capítulos. Mi capítulo favorito de la segunda temporada es el especial de Halloween. Me encanta, me fascina. En general los dos especiales me gustan un montón. En esta última temporada quisimos que en el final ya dejar entender como que terminara toda la historia, darle como un final a toda la historia de la serie y pues ojalá se haya entendido que era lo que significaba pues en la serie, ¿no? Mi capítulo favorito de esta segunda temporada, yo creería que es el de manualidades, que se me hace muy bonito en todos los aspectos. O sea, todos se me hacen muy bonitos, pero ese es mi favorito. Siento que todo se ve como muy increíble, todo se ve muy realístico. Sí, ese sería mi favorito. Mi capítulo fab sería de la segunda temporada es el de magos, sin dudas, tanto, no sé, como que la escenografía y la temática como que me gustan mucho, entonces ese es mi favorito, así, sin duda, sin duda. Desde que lo estaba editando, sí fue como, este es mi favorito. Mi capítulo favorito, yo creo que o sea, mi vestuario favorito, el de manualidades, y mi capítulo favorito, o el de Halloween o el de magos, yo creo. Cualquiera de esos dos me gustan bastante. Creo que el inicio de esta temporada fue increíble. Hagamos manualidades. Uh, yo quedé encantado con el efecto de la piel desprendida. Tanto así que cuando se grabó ese capítulo, yo me tuve que retirar temprano por unas cosas. Al día siguiente, cuando grabamos, encontré el collage con el pedazo de carne y me asusté genuinamente. Uf, muy bueno. Pues creo que fue un proyecto muy divertido de hacer. Creo que pues el equipo que tenemos, hablando las personas, pues pues sí, fue como muy gratificante hacerlo juntos. Obviamente ya teníamos mucho tiempo trabajando juntos, pero era como proyectos académicos, entonces a lo mejor siempre uno en los proyectos académicos como que solo busca la calificación, o sea, como el pasar, el sacar bien. Y ya en ese proyecto que no venía como esta carga, pues sí fue diferente, ¿no? El nada más hacerlo porque queríamos crear algo, porque queríamos apoyar, entonces, pues sí estuvo padre todo el proceso. No creo que haya sido tan difícil, yo creo que siempre lo más difícil es que uno crea cosas para que sean vistas y ya ahí es donde se encuentra como la dificultad de que a veces no encuentras el público, eh, pero en sí yo creo que yo me la pasé bomba en todo el proceso, muy contenta con el resultado con mi resultado y con el de todos en general, muy orgullosa de todos nosotros también. En general, la serie se me hace muy bonita, muy que nos unió mucho. La segunda temporada ha tenido más difusión que la primera y hemos llegado a tener bastante alcance a comparación de la primera y eso es muy bonito. Se siente muy bonito ya, como por ejemplo, recomendarle nuestra serie a alguien y que digan de que, ay, sí, ya la vi, o vi un letrero pegado en la calle, o vi tu anuncio, o sí, ya vi la serie, es muy bonita. Entonces eso se siente muy bonito, como que reconozcan tu trabajo y como todos en conjunto que Catch the Waves está creciendo y esperen los futuros proyectos.
Bueno, en conclusión, estoy muy agradecido de formar parte de este equipo, de este proyecto. Creo que Jimena tuvo una idea muy buena con conceptos que no solamente me gustaban, sino que encontraba igualmente interesantes. Y todos tuvimos una química muy buena para llevarla a cabo, aun si somos tan distintos entre nosotros. Creo que eso es lo que más valoro. Entonces, muchas gracias, Unimuni. Me enorgullece mucho el haber sido partícipe en, pues, en todas las cosas que pude aportar. Y pues me alegra mucho pues de que ella pueda decir que es como mi primer proyecto fuera de la universidad, como yo un proyecto más serio. Y pues ver que pudimos hacer todo eso todos juntos con 5 pesos y un sueño es muy, muy gratificante y emocionante pues el poder ver mi nombre en los pósters y pues en los créditos del programa. Pues yo me siento muy contenta con el resultado final. A mí me encanta la serie, me encanta que haya sido independiente, me encanta la escenografía, absolutamente los temas que aborda, me fascinan. Yo creo que tuvimos que ser muy creativos al momento de hacer esta serie, por lo mismo que es independiente, entonces no teníamos dinero suficiente para que las cosas se vieran muy reales y que realmente fuera como una producción muy profesional. Entonces yo creo que eso nos dio como puertas a abrirnos a muchas cosas, como por ejemplo usar juguetes de plástico para simular piel y pintarlos, el tener que hacer sangre comestible y sangre pues que no se puede ingerir. Yo creo que el formato nos ayudó mucho, creo que es muy bonito en la postproducción. Yo estuve siempre del lado de Cristian, en la edición. Y pues yo creo que eso también fue bastante interesante porque queríamos hacer que tuviera como esta estética, como si fuera un programa viejito, con glitches, con como este enfoque saturado que es como característico como de grabaciones viejas, pues ese fue por donde nos queríamos ir, entonces creo que fue un proyecto muy interesante y ojalá les haya gustado. Hola, Aquí en Catch the Waves reciclamos, que lo sepan. Y reciclamos tanto que nada más imprimimos 2 guiones también y con hojas recicladas, obvio.